Vamos a empezar lo que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero compartirlo con la iglesia en esta noche. Amén, gloria a Dios. Hemos estado hablando en todo este mes de octubre. Hemos estado hablando acerca de los pensamientos, el corazón, el alma, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de la vista, de los sentidos, ¿no? Pudiéramos decir el sentido general. Pero en esta noche quiero hablar, y la escritura se encuentra en 2 Corintios capítulo 11, a partir del versículo 2. Le damos la bienvenida a todos en esta noche, aún aquellos que nos escuchan también por las redes. Amén. 2 Corintios capítulo 11, verso 2. 2 Corintios 11, 2. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 11, 2. Dice, ¿lo tienen todos ya? Amén. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, mire lo que dice el apóstol Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es algo tremendo que tenemos que tener en cuenta. Fíjense que Pablo está hablando a la iglesia de Corintios, una iglesia que estaba llena del Señor, una iglesia que estaba llena de los dones, una iglesia que estaba llena de la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo les dice, os he desposado con un solo esposo. Pero temo, fíjense que el apóstol Pablo tenía un temor en su corazón, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Señor. Y esto es algo, hermanos, verdaderamente importante en nuestra vida. Hace algunos días estuve viendo y pensando acerca de la vida de muchas personas que he conocido, inclusive algunas otras a las cuales no he conocido personalmente, pero he conocido su historia, que empezaron bien en el Señor. Empezaron buscando de Dios, empezaron con mucho ánimo, empezaron aceptándose al Señor. Dios comenzó a usarlos. Personas, de hecho, por ejemplo, la persona que me predicó a mí el Evangelio fue un amigo mío cuando éramos niños. Él predicaba, iba inclusive a todos los lugares donde habían personas enfermas, oraba por los enfermos, siendo un niño. Y él era muy amigo mío, jugábamos juntos y yo a través de él acepté al Señor. Pero al paso de los años, sucedió en su vida lo que dice el libro. La serpiente es astuta. La serpiente viene a engañar. El enemigo de nuestras almas, que es la serpiente antigua, intentará engañar nuestras vidas. Por eso es importante, amados hermanos, que tengamos nuestros sentidos bien ejercitados. Nuestros sentidos son espirituales. Los oídos espirituales, nuestros ojos espirituales,
nuestro sentido, nuestro entendimiento, lo que decía nuestra hermana que estaba adorando al Señor, tenerlo bien ejercitado, el discernimiento de espíritus, para saber exactamente lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Porque he visto personas a través de los años con un llamado tremendo de parte del Señor, con una unción de Dios tremenda sobre su vida, pero han sido lamentablemente engañados por el enemigo. Engañados y extraviados de la verdad. Usted no ha escuchado la expresión que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Y toda buena intención hay que contrastarla con la Escritura. Porque si nosotros tenemos buenas intenciones, Dios quiere que tengamos buenas intenciones y que vivamos en buenas obras. Pero si nosotros nos dejamos guiar por nuestro corazón, nos dejamos guiar por nuestros pensamientos, nos dejamos guiar por nuestras emociones, muy probablemente seremos engañados y enredados en situaciones y cosas en las cuales no deberíamos ser enredados. Hay personas, por ejemplo, otro día, hace pocos días, falleció un cantante cubano muy famoso. Fue asesinado. Mientras yo veía la noticia, yo sentí en mi corazón un dolor, a pesar de que yo ni siquiera conocía a esta persona. Y sentí en mi corazón un dolor, sentí en mi corazón podríamos decir, un pesar, ¿no?, por la muerte de este muchacho. Y estuve mirando vídeos de él, estuve mirando su forma de expresarse, estuve mirando muchas cosas en su vida. Y resulta ser que este muchacho, no sé si realmente él conoció al Señor o no lo conoció, pero sí estuve buscando y él tiene una canción que le canta al Señor Jesucristo. Él le dice al Señor Jesucristo que el Señor era su rey, que era su Dios, que se lo había dado todo en su vida. Y yo me ponía a pensar y a meditar en la vida de este muchacho, cómo el enemigo engaña las vidas de las personas. Lo puede usar de diferentes maneras, por la fama, por el dinero, por la posición económica, por las amistades, por la familia, por los amigos, por una pareja. Y la palabra nos dice en todo tiempo y en todo momento que no nos unamos en yugo desigual por los incrédulos. La palabra dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y cuando uno ve la historia, lamentablemente nos damos cuenta de muchas personas a lo largo de la historia. No sé si usted conoce un cantante muy famoso que se llama Elvis Presley. Elvis Presley, sus inicios fue cristiano. Pero en los años, el enemigo de alguna manera extravió y engañó sus sentidos y los desvió de la verdad del Señor. Cuando pasaron los años, según cuentan algunas personas, dicen que él dijo la expresión que ya era muy tarde para volver atrás. Y esta es la realidad, hermano. Esta es la realidad que sucede lamentablemente en la vida de cualquier persona que desea seguir al Señor de una manera correcta y fiel. En la vida de cualquiera que quiere seguir al Señor de una manera correcta y fiel, siempre el enemigo va a intentar de sacarnos del partido, de sacarnos del juego, de sacarnos de la jugada. Ya sea porque ponga a alguien que nos impida buscar de Dios,
O ya sea porque nos ponga un trabajo, en vez de trabajar 8 horas, tenemos que trabajar 10, 12, 15, no sé por qué razón, pero de alguna manera el enemigo siempre nos va a buscar la forma de tropezar. Porque mire lo que dice el apóstol Pablo. Temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo he conocido personas, no me canso de decir esto, con un llamado de parte de Dios tremendo, con una voluntad de querer buscar a Dios tremendamente, pero el enemigo les ha engañado. Y les ha engañado para que crean a la mentira y no a la verdad del Señor. Le han dicho, ¿para qué vas a la iglesia? Tienes que buscar lo material, lo económico, el dinero. ¿Para qué vas a perder el tiempo con esas personas? Pero hermano, la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres de toda mentira. A veces usted piensa y usted dirá, el enemigo viene a engañarme y está esperando usted o yo que venga como él es. Como él es, nunca se va a presentar. Siempre va a venir disfrazado de una buena intención. Siempre va a venir disfrazado el enemigo de una buena intención, de una buena aparentemente idea. Siempre va a venir disfrazado. Este mismo muchacho, pienso que su final, si hubiera seguido buscando de Dios, hubiera sido muy diferente. Es lamentable cuando vemos que alguien muere tan joven, lleno de vida, pero nos damos cuenta que el enemigo es quien vino a hurtar, matar y destruir. Pero la palabra del Señor dice que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Vino para darnos vida y vida en abundancia. Hermanos, cuidado con los sentidos. ¿Y por qué digo que hay que tener cuidado con los sentidos? ¿Cómo puedo yo cuidar mis sentidos? Yo quisiera que pudiéramos ir en la Biblia, en la palabra del Señor, en Mateo 13, a partir del versículo 9. Mateo 13, del 9 al 16. La palabra del Señor nos habla acerca de los sentidos. Dice Mateo 13, del verso 9 al verso 16. Mire lo que dice la Escritura. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y esto podría pensar nosotros mismos que está hablando aquí de una redundancia, porque todos no tenemos oídos. Todos tenemos oídos. Levante la mano alguno que no tenga. Amén. Todos nosotros tenemos oídos. Habrá personas que producto de cualquier situación le falte la oreja, pero no el oído. Pero Jesús está diciendo aquí, en este versículo, el que tiene oídos para oír, que oiga. No sé, nos está hablando que hay un oído que no es el oído natural.
es el oído espiritual, para nosotros poder comprender y entender las cosas de Dios. Por eso nosotros podemos venir al culto, venimos a la iglesia, nos sentamos y a través de los predicadores, de los hermanos, el Espíritu Santo nos habla a nosotros, nos habla de nuestras situaciones y nosotros podemos comprender que el Espíritu nos está hablando cuando nosotros tenemos esos oídos espirituales abiertos para entender lo que Dios nos quiere decir. Pero por eso, ¿y los oídos qué son? Sentidos. Cuando nosotros miramos, Dios nos ha dado sentidos naturales. Y siempre he escuchado a muchos predicadores, y es una gran verdad, lo mismo que pasa en lo natural, sucede en lo espiritual. Entonces tenemos sentidos naturales, que son la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Son los 5 sentidos que nos relacionan con lo que nos rodea, ¿verdad? Pero hay sentidos espirituales que también son como los sentidos naturales. El olfato. Usted a veces no ha estado en un lugar y ha sentido un olor a perfume y no hay nadie. Puede ser que es la presencia del Señor. Pero usted no ha estado en un lugar donde usted siente una fetidez, un mal olor, una peste, un olor desagradable. Usted está sintiendo ese olor. ¿Habla de qué? De pudrición, de muerte. Es que ahí en ese lugar hay presencia demoníaca. Pero cuando uno lo huele, te das cuenta que no lo está oliendo en lo natural, lo está oliendo del olfato espiritual. Cuando oyes en el Espíritu, puedes escuchar la voz del Señor diciéndonos a veces cosas. Cuando vemos, porque la palabra dice que la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo. Si la lámpara es buena, si tu ojo es bueno, pero no está hablando solamente del ojo natural, está hablando del ojo espiritual, de la vista. ¿En qué pongo la vista? Si mi ojo es bueno, está mirando las cosas correctas, buenas, sanas, entonces todo mi cuerpo estará en luz. Pero si mi ojo es malo, que está nada más que buscando lo malo, el por qué, preguntándose, entonces nos daremos cuenta de que lo malo entrará en nuestra boca. Eva fue engañada por la serpiente, porque Dios le dijo: no comas del fruto de ese árbol. Pero ella comenzó a preguntarse el por qué sí y por qué no. Cuestionar a Dios. Ella comenzó a mirar el árbol y comenzó a cuestionar a Dios. ¿Por qué? Porque su mente comenzó a apartarse de serle fiel al Señor. Y esto es lo que pasa con nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos de estar conectados con el Señor, cuando dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de temer a Dios, porque dejamos de conectarnos con el Señor, comienza a haber una duda en la vida de la persona. ¿Será que Dios es real? ¿Será que debo seguir a Dios? ¿Será que no debo seguirlo? Entonces nos damos cuenta que en ese momento hay un problema. Hay un síntoma, y es que los sentimientos, los sentidos nuestros están siendo engañados por el enemigo. Y cuando nosotros miramos la vida de las personas, a veces usted ve personas y dice: ¿por qué yo tengo que hacer lo que el pastor dice? ¿Y por qué yo tengo que hacer lo que dice la Biblia? ¿Y por qué yo tengo que hacerlo así si yo lo quiero hacer de esta manera? Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque cuando empezamos a cavilar en esos pensamientos es que el enemigo nos está engañando. Y le voy a poner ejemplos fáciles. Lot y su familia estaban viviendo en Sodoma y Gomorra. Dios mandó ángeles a sacarles de la ciudad. Los ángeles dijeron: corran, huyan por su vida. Pero una sola cosa no pueden hacer, y es mirar a Dios. Todos salieron, pero la mujer de Lot, en su mente, comenzó a cuestionar
lo que Dios había dicho. Comenzó a cuestionar en su mente y en su cavilar de su mente y en su cuestionamiento fue engañada por el enemigo. ¿Y qué hizo? Miró atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué se convirtió en estatua de sal y no de piedra? Porque nosotros somos sal. La palabra lo dice. Vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, esa sal que hizo para que se convirtiera en una estatua, que hizo, se endureció, se puso dura, se puso rígida, se puso tiesa, se quedó sin movimiento esa sal, porque comenzó a cuestionar si lo que Dios decía era verdad o no. Hermano, no nos corresponde a nosotros cuestionar a Dios. No nos corresponde a nosotros cuestionar si Dios lo decidió así, por qué lo decidió o por qué no. Solo nos toca creer en Dios y saber que todo lo que Dios quiere para mí es para bien. Y cuando Dios me lo dice, es para evitarme un problema mayor. Porque la palabra de Dios dice que los pensamientos del Señor para nosotros son de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Pero ¿qué hizo Eva? Eva, Dios le dijo, no coman del árbol, porque ciertamente el día que de él coman, morirán. Pero la Biblia me dice que Eva vio el fruto del árbol. No nos dice exactamente qué fruto era. No sabemos si es una manzana, una pera, un mango. Para mi entender puede haber sido un mango, porque a mí me gusta mucho el mango es un problema. Si usted le dice no se coma ese mango y el mango está rico, eso es un problema. Entonces, podría haber sido cualquier fruta que el árbol diera, pero dice la Escritura que era una fruta hermosa, agradable a los ojos. Dice la Biblia que dijo Eva, y buena para comer. Era buena para comer, pero su final lo hemos padecido todas las generaciones. Por su culpa, hoy en día experimentamos el sufrimiento más grande que puede experimentar la humanidad, y es la pérdida de un ser humano querido por nosotros. ¿Cuántos familiares queridos hemos dejado atrás? Y cuando uno se pone a pensar, ¿qué le vas a decir a alguien en un momento tan difícil y tan duro? Lo único que me viene a la mente es la mala decisión de Eva, que la serpiente la engañó y ella también convenció a su marido de que comiera. Hermano, cuidado, que la historia se repite una, otra y otra vez a lo largo de los años y la humanidad. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios llamados por el Señor han perdido su ministerio, han perdido su llamado, han perdido sus vidas espirituales porque se han dejado engañar por la serpiente? Hombres aconsejando mujeres sin que haya su esposa de lado. Hombres haciendo cosas que no tienen que hacer. Mujeres haciendo cosas que no tienen que hacer. Que saben que la eternidad le va en eso. Pero ¿qué hace el enemigo? ¿Usted cree que va a venir como diablo? Él se va a presentar delante de usted con los cuernos, la cola. No. Él se va a presentar con algo que sabe que a usted o a mí nos gusta. Nos va a presentar con algo que a usted y a mí nos gusta. ¿Qué nos gusta hacer? Y engañarnos. Miren, hay un hombre en la historia que fue muy usado por Dios, llamado Alexander Dowie. Yo tengo un libro que se llama Los Generales de Dios. Si usted quiere, yo se lo puedo prestar. Pero Alexander Dowie fue un hombre que Dios usó en la sanidad como nunca antes usó a nadie. Bueno, Jesús, por supuesto, pero Alexander Dowie oraba por los enfermos y se sanaba. Creó un hospital donde ingresaba a las personas que no querían sanos la primera vez y oraban por ellos y trataban con ellos y Dios les sanaba. Alexander Dowie fue muy atacado. Inclusive en una ocasión le pusieron hasta una bomba
debajo de su escritorio. Y él simplemente sintió de parte del Señor, sal fuera, camina, y cuando salió, su oficina explotó. O sea que intentaron a este hombre hasta matarlo. Producto de lo que Dios usaba. Los periódicos no dejaban de desacreditarlo. Decían que los milagros que él hacía, que Dios hacía a través de él, eran obra de la ficción, eran obra de la que la gente pensaba. Él, inclusive, este hombre llevaba un registro de todas las personas que él oraba y se sanaban. Cuando hablamos de la historia, nos damos cuenta también de otro hombre de Dios llamado John G. Lake. John G. Lake fue un discípulo de Alexander Dowie. Dios también usó a este hombre para sanar a miles de personas y plantar montones de iglesias en África. Pero ¿qué pasó con Alexander Dowie? Alexander Dowie creó una ciudad que el enemigo lo engañó. Era un hombre que Dios le dio tantos recursos, tanto dinero, que imagínense que él comenzó a construir una ciudad solamente para el infierno. Pero al parecer este hombre no consultó con Dios esta decisión. Parece ser que él en su vida tenía deseos de ser político o alguien que pudiera dirigir a las personas, y él creó esta ciudad. Yo no recuerdo exactamente si se llama Illinois o cuál es la ciudad en Estados Unidos, pero hay una ciudad que a día de hoy existe y su fundador fue John Alexander Dowie. Pero tú sabes qué le provocó a este hombre esta ciudad. Este hombre se gastó todos sus ahorros en construir esta ciudad. Y murió John Alexander Dowie en la extrema pobreza por hacer algo por lo cual el enemigo extravió y engañó sus enemigos. Los discípulos eran pescadores. Cuando el Señor los sacó del mar, ¿qué le dijo? Seguidme, que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y esto es una realidad, de ser pescadores de peces en el mar, se iban a convertir en pescadores de hombres. ¿Cuántos de nosotros nos gusta ir a pescar? ¿O nos gustaba? Bueno, nos gusta. Yo he intentado ir a pescar varias veces. Cuando niño cogía un montón de peces, pero de que conozco al Señor, voy y parece ser que los peces huyen del anzuelo mío. No cojo ni uno. Y es una vez más diciéndome, Señor, no te he puesto para pescar peces, te puse para pescar hombres. Y nos damos cuenta que cuando Jesús fue crucificado y Jesús resucitó, la historia bíblica nos dice a nosotros de que los discípulos decidieron volver a pescar. ¿Qué decidieron hacer los discípulos? Ir a pescar otra vez. Y estando en la barca, después de pasar toda la noche sin pescar, Jesús se apareció en la playa. Ellos no sabían que era Jesús, pero cuando Jesús les habló y les dijo, echen la red a la derecha, ellos se dieron cuenta al lado de la barca de que era el Señor. Pedro se lanzó al agua. Pero justo cuando nosotros miramos esta historia, nos damos cuenta que es cuando Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si le ama. Y muchas veces nosotros hemos dado la enseñanza de que Jesús le preguntó a Pedro si le amaba. La ciudad era Michigan. La ciudad de Michigan. Ciudad de Sion. Ciudad de Sion, antiguamente, y hoy es Michigan. Ahí vive una tía de mi esposa. En Michigan fue fundada por John Alexander Dowie. Muchas gracias. Ahora, nosotros nos damos cuenta que ese día nosotros siempre predicamos acerca de que Pedro negó a Jesús 3 veces y 3 veces Jesús lo comisionó. Pero nos damos cuenta que Jesús también estaba tratando con la vida de Pedro para decirle, Pedro, tu lugar ya no está en un barco, en el mar, pescando. Dios ya te llamó a ti a hacer otra cosa, a apacentar los corderos, a pastorear la oveja,
a enseñar a la persona el camino del Señor. Ya yo te cambié a ti tu destino. Ya no eres esa piedra pequeña. Ya vas a ser una columna, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos pasa muchas veces en nuestra vida. Dios nos llama de ser nadie. Nos llama a Dios de nuestras labores, de nuestro trabajo, como camarero, como mesero, como joyero, como cocinero, como cantante. Él nos llama como carnicero. Nos llama el Señor a su propósito. Nos llama el Señor a subir, nos llama el Señor a subredir, nos llama el Señor a hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Pero el enemigo constantemente va a estar intentando de engañarnos y desviarnos de los propósitos de Dios, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ese es el temor del apóstol Pablo. Y es el temor que tenemos casi siempre los pastores y los líderes. Cuando vemos que alguien, en vez de crecer espiritualmente, lo que hace es retroceder. Y Pablo dijo, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran, de los que se esfuerzan, de los que siguen adelante, de los que olvidan el pasado, como dijo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, se tienden hacia adelante. Esos son los hijos de Dios, esos son los aprobados por el Señor. Por eso es importante, hermano, no se deje engañar. Habrá personas a su lado que le digan, no te congregues, no es necesario. Busca la enseñanza por internet, haz las cosas por aquí, haz las cosas por allá. Cuidado, hermanos, con lo que le dicen los demás. Siempre métalo en el filtro. Métalo en el filtro, y el filtro es la palabra del Señor. Si viene alguien y le dice a usted, mira, con las 8 horas no te alcanza, trabaja 10, 12, 14, y esas 10 o 12 horas que vas a trabajar te lleva a descuidar tu casa, a descuidar tu tiempo de comunión con Dios, a descuidar tu oración, hermano, más claro el agua. Y como dicen aquí en España, blanco y en botella, leche. Como dicen aquí, blanco y en botella, leche. Si encima usted está pasando un curso, está pasando cualquier cosa, y justamente el curso le coincide con su tiempo de culto, le coincide con su tiempo de buscar a Dios, le coincide con su tiempo de tener relación con su familia, con sus hijos, hermano, blanco y en botella, leche. Si las relaciones que usted está teniendo en su trabajo le llevan a estar haciendo concesiones, o a estar mintiéndole a la gente, o a estar diciendo cosas que no tiene que decir, o a estar usted porque mira, no puedo perder el trabajo, no puedo hacer esto. El otro día, yo quiero compartirles algo que pasó en mi trabajo. El otro día en mi trabajo, nosotros normalmente siempre damos una reunión antes de empezar el servicio. Y mi jefe dijo que todo el que le tocara subir a la parte de arriba del bar tenía que disfrazarse de brujo, de muñeco, de no sé qué, por el día de Halloween. Y yo no dije nada en la reunión, pero si a mí me dice jefe que tengo que subir, le digo, jefe, aquí dos cosas. O subo y no me disfrazo, o no subo. Porque yo no me voy a disfrazar. Porque va en contra de mis reglas. Y si yo me permite, ahí mismo le hablaré de eso. Ya le he hablado, pero volveré a hablar otra vez. Entonces nos damos cuenta que seremos enfrentados en nuestra vida. El enemigo siempre va a estar intentando ponernos trampas para que nosotros fallemos. Y lo peor de todo es que después que usted falla, entonces viene la condenación. No sirve para nada. Después le dicen que eres hijo de Dios, que tú no mientes, que tú no sé qué. Lo mismo que le pasó a Pedro cuando negó al Señor. Gracias a Dios que Pedro se levantó, entendió su llamado y siguió adelante. Porque si no hubiera pasado eso en su vida, Pedro ahí mismo hubiera quedado.
Hermanos, cuidado con los pensamientos. Cuidado con lo que ven nuestros ojos. Cuidado con lo que puede llegar a contaminar nuestra vida. Miren, hay una cosa, y la más peligrosa, una de las más peligrosas es la pornografía. Hoy en día hay mucha gente enganchada con la pornografía. Usted sabe que la pornografía abre puerta a un montón de demonios, de espíritus diabólicos, de lascivia, de homosexualidad, de un montón de cosas rarísimas, de división, un montón de cosas malísimas que pueden entrar a su casa, producto de estar mirando ese tipo de cosas. Cuidado, hermano. Porque después cuando suceden las consecuencias, entonces decimos, el Señor, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? No, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? ¿Usted cree que Caín mató a Abel por pura casualidad? Caín mató a Abel porque el enemigo lo envenenó. Le envenenó los sentidos, le envenenó la cabeza. Le dijo, Dios lo prefirió a él antes que tú. Él es mejor que tú. ¿Y quién se cree? Y no sé qué, no sé cuándo. Empezó a moverle la cabeza hasta el punto que Caín levantó la mano contra su hermano y lo mató. Pero cuando usted mira el propósito de que Caín mató a Abel es inocente. Pero nos damos cuenta que Caín, sus descendientes, llegó uno llamado Tubal-Caín que dijo, si a mi abuelo lo vengaron no sé cuántas veces por malo, a mí hay que vengarme no sé cuántas veces. Entonces nos damos cuenta que de ahí para abajo hubo una maldición generacional. Siguió, se cortó una línea entera. Y eso es lo que quiere provocar el enemigo contra nosotros. ¿Usted cree que el enemigo solamente quiere afectarle a usted? No, él quiere afectar a nosotros y a nuestra generación. David tenía que estar en la guerra. Y en el momento, en vez de estar en la guerra, y esto es lo que pasa con nosotros, en vez de estar buscando de Dios, te pone a distraerte, a mirar la televisión, o a no sé qué, no sé cuánto, y ahí mismo te viene el espíritu de engaño. David, en vez de estar en la guerra, porque la Biblia dice que ese era el tiempo donde los reyes salían a la guerra, él se quedó en el palacio perdiendo el tiempo y no haciendo lo que Dios quería que hiciera. Y en ese momento, la serpiente le mostró a Betsabé. Porque en ese mismo momento que David estaba en el palacio, el enemigo le puso en el corazón a esa muchacha que saliera a bañarse. Y que saliera a bañarse para que el rey la viera y se prendara con él. Porque usted no sabe lo que hace el enemigo. Le comienza a trabajar en la mente, en los corazones. En ese momento empieza a envenenarle la cabeza. ¿Y David qué hizo? La trajo, como él era el rey, se acostó con ella, mandó a matar a su marido. Bueno, la embarazó, él pensó que no, pero cuando se enteró que estaba embarazada, mandó a matar a su marido. Pero aparentemente todavía quedaba en secreto. ¿Pero qué hace el enemigo? Trabaja con derecho legal. El enemigo trabaja en contra de nosotros con un derecho legal. Y David le dio el derecho legal al enemigo de que la espada nunca se iba a apartar de su lado. Y el enemigo le dijo a Dios, quiero que la espada nunca se aparte de la casa de David. Y lo consiguió, porque Dios se lo dijo a David. Le dijo, cuando esto hiciste, la espada nunca se apartará de tu casa. ¿Qué está queriendo decir? Que como mismo tú mataste a aquel, te matarán a los hijos. Y usted ve, sus hijos, uno violó a su hija, el otro mató al hermano, huyó. Cuando regresó, le hacía la guerra a su papá, intentó de matarlo. Cuando su papá huyó de la ciudad, ese hijo, Absalón, se acostó con todas las mujeres de su padre. A la luz pública, o sea, deshonró a su propio padre.
volvió a polvo. Una cosa tremenda. Por eso tenemos que tener cuidado, porque la serpiente está constantemente buscando que nuestros sentidos de alguna manera sean confundidos y extraviados. Hermanos, cuidado. Amén. Cuidado. Porque todos somos seducidos y atraídos por nuestras propias concupiscencias. La maldad está en el ser humano. Por eso, ¿qué debemos hacer? Cuidado. Cuidado con el pecado. No se juega con eso. Que Dios nos ayude. Y yo no lo digo por cualquier persona, sino lo digo por todos. Todos tenemos que enfrentar nuestra lucha. Pero tengamos cuidado cómo vivimos, porque el enemigo está buscando alrededor a quien devorar. Él está buscando a quien devorar. Y no nos toca a nosotros, yo lo digo una vez más, cuestionar a Dios. Señor, ¿por qué? No nos toca a nosotros cuestionar a Dios por qué no debo hacer esto o por qué no debo hacer aquello. ¿Sabe qué nos toca concentrarnos a nosotros? En no recibir las consecuencias. Si nos centramos en no recibir las consecuencias, muy probablemente no haremos aquellas cosas para las cuales Dios nos dice no las hagan. ¿Cuál fue la consecuencia de Eva? La muerte. El otro día estaba hablando con mis compañeros de trabajo. ¿Cómo ha disminuido la edad de la vida del hombre? Y nosotros miramos desde Adán hasta hoy. Cada día el ser humano vive menos. Aunque la ciencia intenta de convencernos, hacernos creer de que vivimos más. Eso no es verdad. Matusalén, 969 años. 969 años Matusalén. ¿Cuánto vivimos hoy? Fíjense que la Biblia dice que los 70 más fuertes, 80, habrá alguno que llegue a 100, 100 y poco. Pero mire, de 969, cuánto el pecado y la maldad del ser humano nos ha afectado. Hermano, cuidado. Aquel que hace prolongar nuestros días es el Señor. No hay otra cosa. Dios es quien hace prolongar nuestros días. Cuando vemos el pueblo de Israel en Egipto, nos damos cuenta que Caleb y Josué vieron muchísimos años. Siempre sepan nuestra religión. Mantengámonos fieles al Señor. No se deje engañar por el enemigo. Mantenga sus sentidos correctos. El oído, el olfato, el tacto, el gusto. Mire, cuidado con lo que usted prueba. ¿Usted sabe cuál es la filosofía del mundo hoy? Hay que probar de lo ¿eh? La filosofía del mundo hoy, hay que probar de todo. ¿Cómo vas a saber si me voy a casar con esta persona si antes no la pruebo, si no me gusta? Pero eso no es lo que Dios dice. Mentira de Dios. ¿Para qué? Para atar a la familia, para atar a la juventud en fornicación y cosas. ¿Para qué es necesario? La pregunta de la juventud, ¿para qué es necesario casarse si se pueden ir a vivir juntos? ¿Por qué? Porque cuando usted se casa con alguien, usted está adquiriendo un compromiso con esa persona, ante Dios y ante la sociedad. Es cierto que pueden vivir juntos, es cierto que pueden tener relaciones, pero Dios no le agrada al Señor. Entonces uno tiene que saber lo que le agrada al Señor y lo que no. Porque el enemigo lo que intenta es engañarnos para llevarnos al infierno. Intenta engañar a las personas para que se vayan al infierno. Porque es una realidad. Tanto el cielo como el infierno son una realidad. Que Dios nos ayude. Nos guarde, nos dé el Señor el entendimiento, el discernimiento, la sabiduría para tomar las decisiones correctas. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar, hermanos. Porque la serpiente es astuta.
y es mentirosa y quiere engañarme. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento.